Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos de vuelta acá al canal. También hace un tiempito que ya no subí un video, pero van surgiendo los temas y dan ganas de hablarlo. Este es un tema muy importante para el mundo de los videojuegos y para el mundo de la cultura en general y la historia de este maravilloso mundo y de otras cosas más, ¿no? La evolución de los videojuegos ha traído muchísimos avances, muchísimas ventajas, tanto para quien hace los videojuegos como para quien disfruta de los videojuegos. O sea, toda la cadena de este mundo tan maravilloso que nos gusta tanto ha sido beneficiada por el avance tecnológico de la informática en general. Nuevos piezas de hardware, nuevas formas de programación, todo lo que va dando más la potencia que tantas veces de repente critiqué acá en el canal, que no solamente avances para hacer gráficos más lindos o más fotorrealistas, sino para muchísimas cosas más, como por ejemplo tener las dos pantallas en la DS o en la Wii U, el control de movimiento de la Wii, el Street Pass de la 3DS, el ser una consola híbrida de la Switch, son todos debidos a los nuevos avances de hardware, la tecnología de punta que se va poniendo en esas distintas consolas, ¿no? Y bueno, sí, también están los avances de las nuevas placas de video que te permiten hacer más gráficos, más efectos especiales, etcétera, etcétera. Eso también, la computación gráfica y la potencia de la computación ha hecho que películas de superhéroes hoy sean mucho más viables y sean más estéticamente compatibles con su origen en los cómics, y un montón de otras cosas más, la ciencia ficción, un montón de cosas han hecho que hoy por hoy, gracias a la potencia de la informática, de las computadoras, de los ingenieros, de toda la gente que trabaja en eso, se puedan hacer muchas más cosas. Pero hablando del mundo de los videojuegos, también una de las mejores cosas que los avances tecnológicos han traído es la distribución digital. Hay muchos que son en contra de la distribución digital, y acá en este video exactamente vamos a analizar muchos de los contras de la distribución digital. Pero no se le pueden negar todas las virtudes que tiene. Yo soy amante del formato físico, me encanta tener el cartucho o el disco en mi colección, el poder venderlo si hace falta, son todas ventajas del formato físico en general, que también tiene sus desventajas, pero esas desventajas probablemente son conocidas por todos porque fue con el formato que crecimos. O sea, se te rompe la consola que usaba esos juegos y no tenés cómo repararla, tus juegos quedan inútiles. Ahora, si compras otra consola, la conseguís reparar, tus juegos vuelven a funcionar. También pasa que con el pasar del tiempo se estropean y dejan de funcionar los juegos, y como son aparatos antiguos es muy difícil reparar eso. Entonces, ¿cómo queda? Vos tenías el juego y ya no funciona más. ¿Qué haces? ¿Dónde lo jugás? ¿Cómo volvés a jugarlo? Tenés que comprarlo de vuelta. Esa es una desventaja obvia del formato físico. Te lo pueden robar, se te puede caer y romper, lo puedes perder. Son desventajas del formato físico que probablemente sus defensores tienden a esconder, ¿no? Obviamente es muy lindo mirar el estante y ver todos los juegos que has comprado y todo lo demás, pero vamos a ser sinceros. Ahora la Xbox Series tiene ese Quick Resume, que solo se puede hacer gracias a la tecnología de los SSD, la potencia de los procesadores, donde vos recuperás donde estabas jugando instantáneamente. Eso no lo podés hacer nunca en el formato físico, porque si vos estás con un juego dentro de la consola y tenés que cambiarlo por otro, tenés que sacar el disco y poner el otro. No hay Quick Resume, eso ya te lleva un tiempo. Es algo espectacular. También el hecho de que, por ejemplo, en las portátiles, vos tenés una colección de juegos digital y querés jugar a otro juego, es solo salir del que estás e ir a otro. Por más que no haya Quick Resume en la Switch, está ahí. Ahora, si vos querés ir a otro y dejaste ese juego en tu casa y no está, cagaste. En el digital podés hacerlo.
Antiguamente un juego estaba bugueado, se les pasó en las pruebas de calidad y nunca más el usuario iba a poder solucionar ese bug. Iba a tener que jugar con el bug por el resto de su vida. Puede ser que versiones más nuevas del juego le corrijan en el ROM y ya está. Pero todas las primeras tandas no se puede corregir, exceptuando que si es un gran recall, pero que es mucho trastorno para la empresa y para los usuarios. Hoy en día, hasta el formato físico se puede corregir con un parche que vos descargas de internet. Juegos de pelea, por ejemplo, juegos de deporte, pero los de pelea han supido aprovechar el uso de la distribución digital. Street Fighter 2, por ejemplo, salió en los arcades Street Fighter 2. Después quisieron ponerle que pueda jugar con los jefes, salió Champion Edition. Ya era otra placa que el dueño del arcade tenía que comprar. Ahí quisieron aumentar la velocidad y poner algunas cosas extras, salió el Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, que es otra placa. Y después cambiaron a la CPS 2 con mejores gráficos y más personajes y otros más cambios. Otra placa que tenían que comprar los dueños de los arcades. Y lo mismo con sus versiones de consolas. A partir del Street Fighter 4, cuando se dieron cuenta, cambiaron el kernel y lanzaron Super Street Fighter 4. Ese solo se fue actualizando con todas las cosas extras. El caso de Tekken. Tekken 5 es prácticamente igual que el Tekken 6 con menos personajes y unos pequeños cambios. Es como un Tekken Champion Edition. Pero se vendió como dos juegos aparte porque no había forma de actualizar el Tekken 5 en la PlayStation 3. No podías usar el juego de PlayStation 2 y actualizarlo en la PlayStation 3 para que fuese un juego nuevo. Ni en la propia PlayStation 2. Estaba la versión de PSP en la PlayStation 3 que podría haber sido adaptada al Tekken 6 con las adaptaciones, pero eran cosas que no se hacían, se fueron cambiando con el tiempo. El Tekken 7 sí ha recibido packs de luchadores, actualizaciones, balanceamientos y todo lo demás, que todo eso se consigue gracias a la distribución digital. Vos podés lanzar una versión física del juego con las actualizaciones, pero si después querés todavía actualizarlo más, podés hacerlo. Obviamente que todo depende del uso correcto de esas cosas. Hay empresas que abusan de los DLCs, hay otras que se benefician bien justamente con el usuario. Todas esas son ventajas del formato físico del digital que el formato físico no tiene, pero se pueden combinar. Ahora, el mayor problema del formato digital es que nos quedamos atrapados al... ¿Cómo podría ser? Porque no es exactamente la palabra que quiero usar, pero a la buena voluntad de la empresa que nos provee el servicio. No es que sean ellos sean buenos o sean malos y las cosas van a cambiar, pero hay muchas cosas que influencian, ¿no? Hoy por hoy ya casi todas las empresas o todas están usando cuentas atreladas al usuario. O sea, vos tenés un juego de Xbox One, cambiaste a la Xbox Series y podés seguir usándolo. Cosa que no pasaba antes y la consola no tenía retrocompatibilidad. De la PlayStation 3 a la 4 vos tenías que recomprar todos tus juegos de vuelta. De la 3DS a la Switch tuviste que hacer lo mismo. De la Wii U a la Switch lo mismo. No pasó así, por ejemplo, de Wii a Wii U. Vos podías migrar tu cuenta de Wii a Wii U de una forma bastante complicada y engorrosa, pero se podía. Y todos tus juegos digitales de Wii estaban en tu Wii U. Pero de la Wii U a la Switch no se pudo hacer. Y eso que varios juegos fueron relanzados en la Switch. Hoy Nintendo parece que la próxima consola que venga a ser la sucesora de la Switch va a seguir usando las mismas cuentas que estás usando ahora, ¿no? Pero si te pones a pensar, tuviste una cuenta en la Wii, una cuenta en la Wii U, una cuenta en la 3DS y una cuenta en la Switch. Microsoft hizo eso desde tu primera cuenta de Xbox, sigue siendo la misma hoy en día. Y como los juegos digitales comenzaron a aplicarse en la Xbox 360, siempre se hizo un gran esfuerzo a pesar del cambio de hardware, que es un tema que vamos a tocar ahora, para que vos puedas seguir utilizando tus juegos digitales en la consola posterior. Hoy por hoy, gracias a que la Xbox Series, la PlayStation 5, son en realidad versiones más potentes de las consolas de la generación pasada. Entonces, la compatibilidad es automática. Son la misma consola, pero más potente. Entonces,
No hay una arquitectura diferente que hay que reprogramar los juegos como pasó de la Xbox 360 a la Xbox One o de la PlayStation 3 a la PlayStation 4. Son las mismas consolas, pero más potentes. Entonces, esa migración automática de cuentas es obvia y sería mucha canallada que no te dejasen jugar los juegos automáticamente de una consola a otra, ¿no? Similar a lo que hizo Nintendo con la Wii y la Wii U. Al fin y al cabo, desde la GameCube a la Wii U, Nintendo en sus consolas de mesa utilizó siempre la misma arquitectura. Renovó muchísimo otros aspectos tecnológicos de la consola, por eso eran consolas tan diferentes, pero la forma de programar, la forma de básica dentro era la misma, ¿no? CPU IBM de PowerPC con placa de video AMD, antiguamente ATI. Versiones más potentes de los mismos procesadores, ¿no? Con eso se mantenía esa retrocompatibilidad que se mantuvo durante todas esas generaciones. Cada consola era retrocompatible con la anterior, inclusive digitalmente en la Wii U. Pero cuando se cambió la Switch, que es una arquitectura completamente diferente, ya no se pudo. La obligación de tener la retrocompatibilidad digital limita a las empresas en qué hardware pueden usar. Si mañana Microsoft no quiere usar más todo AMD y quiere pasarse a Nvidia, le va a ser muy difícil hacer la retrocompatibilidad porque tiene que pagar por el uso de drivers, las conversiones, y para las empresas que hacen los juegos es la misma cosa. El usuario obviamente sale beneficiado, pero aumenta los costos. Pero el mantener atrezadas las cuentas y que siga siendo usado en otras consolas evita los problemas que surgieron ahora con la descontinuidad próxima de las eShops de la Wii U y la 3DS, donde si vos te pasa algo en las consolas después que descargaste los juegos, una vez que se cierran las tiendas no tenés cómo recuperarlos. Y ciertos juegos van a ser imposibles de conseguir porque no tienen versiones físicas o no están disponibles en otro lado para poder ser jugados. También uno que ha llamado muchísimo la atención de los problemas de la distribución digital es que muchos juegos de Vita y PlayStation 3 han estado dejando de funcionar. Creo que en la PlayStation 4 mismo, juegos de PlayStation 1 que están versiones digitales dejaron de funcionar automáticamente con la PSP cuando se descontinuaron sus tiendas. Muchos juegos no pudieron continuar siendo usados. O sea, hay problemas que hay que solucionar en la distribución digital. No es perfecta y son problemas bastante importantes, porque al fin y al cabo, si vos pagaste por el juego y pagaste por el servicio, es muy importante que se continúe dando. Pero tampoco puedes forzar a que las empresas tengan servidores ociosos generando gastos que tienen que reingresar de alguna forma, lo que encarece los productos que vos vas a estar comprando a futuro y generan los gastos ecológicos de tener servidores funcionando para que muy poca gente los use, cuánto contamina eso el planeta para el beneficio de unos muy pocos. O sea, hay que buscar soluciones que sean prácticas, soluciones que no sean simplemente ideológicas. La piratería es una forma de preservar la historia y todo eso, es cierto, pero no tenemos que usar eso como una excusa para que la piratería vuelva a ser una cosa tan dañina a la producción de videojuegos, sobre todo hoy en día con tantas pequeñas empresas que hacen juegos y que dependen de la venta de esos juegos y que si se los piratean les afectan muy muy fuerte, ¿no? Pero sí, piratería en general casi siempre es malo, pero hay excepciones como por ejemplo el preservar el valor histórico de los juegos, programas, etcétera, películas, todo. El hecho de que esté guardado en algún lugar, sea oficial o no, ayuda a su preservación y que otras generaciones en el futuro puedan disfrutarlo. Es un tema muy, muy polémico, lo que yo no hay una posición muy definida de nadie, tipo, obviamente no le puedes prohibir a nadie de copiar los juegos que él mismo tiene, pero no todo el mundo puede hacerlo, y jugar juegos que no posees de forma ilegal no es exactamente lo más recomendable, pero también hay excepciones, nada es exactamente blanco o negro. Entonces son temas que hay que hablar y buscar siempre soluciones prácticas. La solución de que los juegos se queden atrelados a las cuentas de los usuarios ayuda mucho a preservar que vos puedas seguir usando en tus próximas consolas, no importa lo que le pasó al anterior, el juego está ahí.
cosa que no es siempre tan fácil con el formato físico, mucho más difícil. Pero el formato físico sí te da la posibilidad de que vos haces lo que querés porque es tu propiedad. El digital no lo podés revender o no de la misma forma, tenés que inventar formas alternativas de poder revender eso, ¿no? Entonces, que abren espacio a muchas estafas, así que hay que estar atento a eso también. Hay que buscar, el formato digital es el futuro y cada vez el formato físico está más limitado, va a ser para muy entusiastas porque la practicidad del digital va a ganar, pero tiene muchos problemas que hay que estar atentos y buscarle las mejores soluciones. Ya aparte de nuestra parte, de buscar la forma de preservar nuestras cuentas y nuestros juegos, más allá de nuestras consolas, por parte de las empresas, de brindar formas prácticas y seguras de que eso continúe. Bueno, ese era el tema del video de hoy, que hay que estar muy atento. No es culpa específicamente de Sony o de Nintendo, ni de Valve, ni de ninguna de las empresas que hace distribución digital. Pasa con, por ejemplo, los juegos de carrera. Algunas empresas descontinúan los juegos más viejos porque tienen licencias de autos que no pueden mantener, entonces el juego se descontinúa. Solamente se mantiene el soporte de aquellos que ya tienen el juego y varía mucho de empresa a empresa hasta dónde va ese soporte. Lo mismo pasa con los juegos de tiro, que pagan por las licencias de las armas. Antiguamente, cuando la distribución era solamente física, para la época que esas licencias expiraban, ya no había más fabricación de ese juego. La empresa que hacía el juego no le estaba dando más soporte porque ya vendió todas las copias que necesitaba vender. Entonces lo único que hace es no prensar más discos de eso y ya está. Pero con la distribución digital significa que hay que sacar el juego de la venta porque vos ya no podés hacerlo más porque tenés que pagar derechos autorales por cosas que están ahí. Lo mismo vale para el uso de imágenes de actores, músicas, etcétera, etcétera. O sea, significa que muchos juegos van a comenzar a salir de las tiendas cuando sus empresas no tengan más interés en renovar las propiedades intelectuales asociadas a ello. Ese es otro tema que hay que tener muy en cuenta. Así que está atento, no te quedes esperando siempre que los juegos van a estar ahí por eterno porque no van a estar. Muchas gracias, nos vemos la próxima.